Estamos con Juan Pablo Milana. Él es doctor en geología, investigador principal en el CONICET y profesor acá en la Universidad Nacional de San Juan. De fondo tenemos los cerros, las montañas, para que no se ofendan después en las redes sociales. Me dicen, le digo montaña, le digo cerro y se ofenden. De Sonda, que creo que era Quebrada de Sonda. Sí, la chica de Sonda, sí. La idea de charlar con él es un tema candente, quizás uno de los más importantes que está atravesando el país en estos momentos, que tiene que ver con la posible o la pretendida modificación de la ley de glaciares. Él es un experto en el tema, así que bueno, nos vinimos acá, un lugar donde que él eligió especialmente, donde se refleja una especie del San Juan verdadero, por decirlo de alguna manera, el desierto. San Juan, la piedra. Bueno, contanos, ¿qué opinión tenés de la ley de glaciares? Y la ley de glaciares, bueno, tiene sí algunos errores, pero no era necesario modificar la ley. Diría yo que no está reglamentada esa ley. Entonces eso ha dado lugar a un montón de áreas grises, porque cuando se debió reglamentar hay un montón de artículos que no están reglamentados. Entonces eso ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes, porque siempre hay un área gris en alguna ley, para eso viene la reglamentación. Entonces, pero el tema es que en esta modificación de la ley se le va a cambiar la idea originaria de la ley, que era la protección de los glaciares. Entonces se va a quitar la protección de los glaciares y se le va a dar el derecho a las provincias a decidir lo que quieran sobre los glaciares. Por eso me parece terrible esta propuesta de modificación. Particularmente eso está bien explícito en el artículo 3 del proyecto, que realmente, bueno, todos los que digamos, queremos proteger el medio ambiente, estamos asustados con este proyecto. ¿Cuáles son los peligros de esta modificación? ¿Qué es lo que implica? Los peligros ya están... hay un antecedente de los peligros, y es que en San Juan hay un glaciar de roca metido en un proyecto minero que es Pachón, y les molestaba a los mineros. Entonces, ¿qué hicieron? Lo intervinieron, violando la ley, así, a cara descubierta. Vos no podés violar la ley, pero parece que el Estado sí. Violó la ley de glaciares. ¿Y cuál es la excusa? Que primero decían que ese glaciar no tenía hielo. Lo perforaron al glaciar y encontraron hielo. Entonces después dijeron, pero el hielo está contaminado. Lógicamente que en un área de mineralización, el hielo puede tener componentes minerales que después se diluyen en todo un montón de otros ríos y otros aportes. Entonces, ¿y qué han logrado? Que a nivel provincial ese glaciar ha sido desclasificado. Esto es lo que quieren hacer a nivel de todo el país. Ahí dijiste algo que me parece que está bueno, muy interesante para aclarar, porque la idea con esta entrevista es que le llegue al vecino común y corriente, que seguramente no debe saber o debe saber muy poco del tema glaciar. Glaciar no es solamente el trozo, por decirlo de alguna manera, de hielo que se ve arriba de la montaña. No. Es mucho más compleja la cuestión. Es mucho más compleja. ¿Podrías comentarnos un poco? Claro, sí, porque, por ejemplo, San Juan es, digamos, la provincia con mayor déficit hídrico de la Argentina. Por eso no hay muchas plantas. No vas a tener un bosque como en Patagonia o va a plantar una semilla como en la Pampa húmeda y crece así por arte de magia. Acá no crece nada si no le echás el agüita. Y el agüita viene de las reservas nuestras hídricas, que son los glaciares, que también se protegen los glaciares a ellos mismos. Entonces se protegen mediante coberturas detríticas, o sea, capas de tierra que a veces te ocultan el hielo, pero el hielo está ahí. Entonces muchos glaciares son cubiertos, o sea, cubiertos de una capa de tierra, y otros son glaciares de roca, en donde esa tierra empieza a participar
mezclarse con el hielo, pero sigue fluyendo y sigue moviéndose. Entonces hay distintos tipos de cuerpos de hielo según el lugar donde se gesta este hielo. Entonces, pero lo importante, y acá siempre me preguntan, y para doña Rosa, lo importante es entender el poder que van a tener los gobiernos de desclasificar una geoforma, o sea, decir, este ya no es más un glaciar. Por más que te lo diga un geólogo, que sea, viene el gobierno, ahora ya no es más un glaciar, es como decir, bueno, te falta un brazo, ya no sos una persona porque no cumplís con tener 2 brazos, 2 piernas, que se te falta un brazo, listo, no sos una persona. Esto podría pasar, ¿entendés? Entonces cualquier excusa va a ser potencialmente usada para desclasificar un glaciar que está inventariado, que era una reserva hídrica, que cumplía con todas las funciones, pero al gobierno le molesta, entonces le va a encontrar el detalle para sacarlo de la clasificación y por ello no tener, digamos, el marco de protección. Obviamente, corregime si me equivoco Claro. con lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? Sí. Porque una de las cuestiones que se decía, a mí me faltó leerlo con más profundidad la ley, pero bueno, esto lo leí en varios lugares, es que, que la modificación pasaría por que quedarían las zonas supuestamente ya determinadas como glaciares y la de periglaciar no. ¿Viene por ahí la mano? Mira, yo la verdad que leí hasta el punto 3 y dije, es inaudito esto. Ni quise seguir leyendo. O sea, ya también se puede modificar el propio A glaciar. ver, si deja de tener autoridad, digamos, el organismo que mapea los glaciares y que define lo que es un glaciar. ¿Puedes recordarnos cuál es el organismo? Es Yanila, es CONICET. Es CONICET. Aún cuando yo no comulgue mucho con la gente de este instituto, siguen siendo investigadores y de ninguna manera creo que van a aceptar que alguien diga esto ya no es un glaciar porque el hielo tiene un color diferente, ¿entiendes? Ahora bien, es muy obvio que detrás de esto hay intereses económicos. Absolutamente. Todo parece indicar que fue por presión de las mineras. ¿Qué modificaciones concretas pueden llegar a haber, supongamos, en una provincia como San Juan, si esto se aprueba? No, San Juan ya es el ariete en donde ya se ha desclasificado un glaciar y ya se ha sacado un glaciar del inventario para que la minera lo pueda explotar el cobre que hay abajo de ese glaciar, cuando tranquilamente podrían explotarlo subterráneamente. Entonces le están haciendo la cancha simple a la minera. Ahora voy sobre esta segunda afirmación, pero digo, sobre la primera, ¿ese glaciar desaparece en última instancia? Y van a poder hacerlo desaparecer. Bueno, sí. La explotación megaminera, ¿no?, que es una explotación, digamos, intensiva, Sí. puede terminar generando que estos que son los principales generadores de cauce de agua disminuya en una provincia que ya tiene una... Que tiene un déficit hídrico. Pero tema- eso va a ser, digamos, objetivamente así, digamos. El peligro es objetivamente así, digo, para que se entienda. El peligro, sí, es que la ley de glaciares va a dejar de tener vigencia, porque cada gobierno provincial va a tener la atribución de decir, esto no es un glaciar, por más que un geólogo, glaciólogo, todos digan es un glaciar, va a venir el gobierno y como no le conviene, ¡pum! La Porque principal fuente de agua acá en San Juan, por ejemplo, ¿viene de los glaciares? lejos, sí. Los glaciares... acá hay un tema que hay que aclarar, que Sí. muchos dicen, no, la nieve es el recurso hídrico, pero los glaciares no son otra cosa que nieve vieja, nieve compactada y qué sé yo. Entonces, el glaciar es como, yo siempre digo, la caja de ahorro. La nieve es la cuenta corriente, cae y la usás, pim, pum, pam. En cambio, el glaciar es la reserva. Entonces, por eso es tan importante proteger los glaciares, porque son las reservas hídricas
que van a activarse cuando no haya nieve. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Obviamente por no conocer el tema, ¿no? Pero uno observa la cordillera, supongamos sanjuanina, muy distinta a la cordillera en Río Negro, Chubut, ¿no? Por supuesto. Allá, no sé si el origen de los ríos viene de los glaciares también, o tiene otro origen. No, no, por ejemplo, en Chubut hay partes de la cordillera que no tienen glaciares, entonces pero ahí llueve tanto que... Claro, o sea, esta ley va a afectar sobre todo a las provincias más del centro-norte del país. Sí, absolutamente. Que ya de por sí son provincias con déficit hídrico. Con déficit hídrico. Sí. Ahora bien, vos antes dijiste que en el caso de Pachón se podría llegar a hacer minería sin complicarle el glaciar. Sí. ¿Cómo sería eso? La minería subterránea. Por ejemplo, en Chile creo que los bronces, como tenían glaciares arriba, decidieron hacer todo subterráneo. El teniente es todo subterráneo y es minería de cobre. Entonces se puede hacer. Pero es un poco más caro, lógico, y es un poco más riesgoso. Entonces tiene que tener condiciones de seguridad y técnicas muy superiores. Pero bueno, todos quieren explotar el cobre barato y bueno, lo va a pagar el medio ambiente, parece. Ahora bien, vamos a tocar este tema que me interesa también. Ese tipo de minerías que vos estás describiendo acá, sí, ¿no tiene un riesgo también para la contaminación de ese glaciar? No, el glaciar desaparece, lógicamente. No, pero si es subterránea, digo. Y depende del tipo, porque si se hace mal y hay un sistema que se usa caserones que se explotan grandes volúmenes, y si esos volúmenes quedan vacíos y no son rellenados con estériles, se pueden ocasionar algunos hundimientos en superficie. De hecho, hay un montón de lugares en Chile en donde se ha hundido la tierra, no sabían por qué, porque estaban esos grandes huecos hechos en el subsuelo. Entonces, si no se hace el proceso después de una vez que sacaste el mineral, rellenar ese hueco, es muy probable que con el tiempo se hunda y sí afecte a los glaciares que están arriba, pero en una explotación responsable eso no debería pasar. Bueno, vamos a entrar en un tema, vamos a poner un poquito más de picante a la cosa. A ver. Porque quiero aclararlo por si alguno no se dio cuenta, yo no abordo, estoy en contra de la megaminería, pero no la abordo desde la perspectiva así como hipona, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy en contra de la megaminería, por eso lo quiero aclarar. Buenísimo, justamente por eso te quería consultar. Porque es como decir, estoy en contra de los supermercados, yo quiero los almacenes de barrio. Y yo te digo, yo compro en ambos. Está bien, justamente por eso te quería consultar. Quiero aprovechar este espacio para preguntarte sobre eso. Estos proyectos que hay en San Juan hoy en día, supongamos Los Azules, el Pachón, que creo que está más o menos por ahí cerca, sí, ¿no? José María, allá en la otra punta. Son proyectos megamineros. ¿Son necesariamente contaminantes esos proyectos o existe alguna posibilidad de llevar adelante esos proyectos en particular sin contaminar el medio ambiente? Sí, es posible. Es posible. Es posible, pero con controles independientes. Yo no creo hoy que el Estado tenga la capacidad o las ganas de controlar a las mineras como debería. Y te voy a dar un ejemplo. Hace 2 meses se murieron todos los pejerreyes del dique Cuesta del Bien. Sí. ¿Qué dijo el gobierno? Fue un evento, se lavó las manos de lo que hubiera pasado. ¿Cuál es la realidad? Hace 10 años hubo millones de litros de solución cianurada que se vertieron en los ríos. A partir de eso, el Estado debería haber puesto controles y no lo hizo. O sea, básicamente es culpa del Estado, que no quiere controlar. Bueno, porque controlar es muy fácil, muy bueno, fácil. Eso es lo que te quería consultar. Porque bueno, acá evidentemente en San Juan, quienes gobiernan, yo no soy sanjuanino, pero no vivo acá, pero todo parece indicar que quienes gobiernan son las mineras, por lo menos en la cordillera. Ahora bien,
vos estás planteando que existe la posibilidad de hacer un tipo de minería en esos lugares donde no contamine. Sí. ¿Qué características debiera tener esa minería? Mirá, ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque por lo que uno ha investigado en el tema, ¿no? Generalmente lo que te dicen es, mira, se utilizan estos químicos que después van a un piletón, etcétera, etcétera, y que no se puede separar el mineral sin la utilización de estos químicos y que necesariamente eso debiera generar, o existiría el riesgo potencial de una contaminación. Mira, yo trabajé para un proyecto y contratado en Chile por la Junta de Regantes de un río importante y nuestro objetivo, yo fui consultor, habían un grupo de consultores, era ambientalizar un proyecto y nosotros hicimos los ajustes necesarios como para hasta mejorar la calidad del agua del río, porque el río venía malo. De hecho, bueno, vos sabés cómo se llama el río que drena la mina Ya Cerró, el Indio. El río que drena se llama Río Malo, porque venía malo desde años, porque drena toda una zona con alta nivel de mineralización, altísimo arsénico, plomo, mercurio, todo eso. Entonces, lo interesante de la minería es que así como puede afectar, también puede mejorar. Podríamos usar perfectamente la minería para mejorar la calidad de nuestros ríos, pero para eso hay que meter un poquito de materia gris y que la plata esa que se llevan, que están pagando 3% del oro, nada, cuando viste lo que le sacan a los ojeros. Pero al oro 3%, entonces tranquilamente con solo un 2% más podrían generar los cambios necesarios para mejorar la calidad del agua. El río Taguas naturalmente es venenoso, tiene más arsénico de lo que se permite para tomar, entonces todo eso podría ser tratado. Ahora bien, acá ingresa necesariamente la cuestión, siempre está de fondo la cuestión política en todo lo que estás diciendo vos, pero acá en particular. Evidentemente las mineras no acceden. No van a hacerlo porque para ellos a ver, la religión de una empresa es la ganancia. Si vos le decís, no, yo quiero que me hagas una represa de contención de posibles líquidos contaminantes, etcétera, etcétera, que la tendría que haber hecho para Veladero. Yo se lo dije a todos los políticos que me consultaron, ese proyecto solo es viable con un cierre hidrológico en La Palca, en todo Valle del Cura. Nunca lo hicieron, no le costaba nada hacerlo. O sea, le costaba menos del 2% de las ganancias que han tenido en oro. Te cambio el ángulo de la pregunta siempre sobre lo mismo. Sí. Supongamos un proyecto como Pachón o como el Veladero, cualquiera de estos, ¿no? Sí. Bajo gestión del Estado. Ahí sería más viable, decís, si el Estado, obviamente, porque se supone, ¿no? Uno supone, en una cuestión más o menos idílica, que el Estado no se dejaría llevar por, en términos generales, esto que vos decís de el lucro que está detrás de las pretensiones mineras. Pero vos fijate quiénes son los motorizadores de bajarle el nivel de protección a los glaciares. Es el propio Estado. Obvio, porque el Estado está respondiendo a las empresas. Entonces, pero yo te estoy diciendo... El Estado manejando una empresa sería tan mugriento como la empresa privada. A lo que voy es esto. Obviamente que todos estos cambios son llevados adelante por los políticos, que en última instancia, esta es una opinión mía, son medio personeros de las empresas. Ahora, en un estado de otro tipo, en donde no existiesen estos políticos que están hoy en día, ¿no? Que pudieran poner los recursos naturales en beneficio de la población, ¿habría una posibilidad de una minería menos contaminante? No, yo creo que la única posibilidad es mediante el control de organizaciones independientes
y que no tengan lucro, porque yo he visto cómo las ONG, en cuanto agarran unos manguitos, se dan vuelta. Lo que pasa es que, según de lo que desprendo de lo que vos me estás comentando, Sí. es muy difícil ese escenario. Difícil, sí, Porque así como están los políticos que responden a las mineras, estos organismos internacionales, perdón, no organismos internacionales, estos organismos independientes, sí. es difícil encontrar, digamos, o sea, qué garantía hay de que realmente terminen siendo independientes. Hay todo un tema, ¿no? Detrás de eso, digo, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y de hecho yo siempre, bueno, vos sabés que yo pertenezco a CONICET, que originalmente era independiente. Sí. Era un organismo descentralizado y un poco que ahora nos metieron en el Ministerio de Ciencia y Técnica como para... Sin embargo, todavía el directorio de CONICET es elegido por los propios investigadores, teóricamente independiente, pero fue el propio presidente de CONICET, que terminó siendo senador nacional, el que... ¿Recordaron el nombre? No me acuerdo. Ah, bueno, está bien. Ya me va a aparecer. Dale. El que en realidad fue responsable de no cumplir con el Inventario Nacional de Glaciares. Vos no sé si recordás que al director lo procesaron y lo sentenciaron por incumplimiento de deberes de funcionario público. Eso, ¿Sabías? no, eso no lo recordaba. Villalba se llama, sí, investigador de CONICET, y fue procesado por el juez Casanelo y sentenciado. Evidentemente estaba respondiendo a algunos intereses, porque si no, no haces eso. Él mismo lo dijo, que lo presionaban por todos lados. De eso te quería hablar. Viste que creo que vi una declaración de investigadores del CONICET de Mendoza sobre la megaminería y demás. Resulta que esa declaración desapareció a los pocos días, no sé si te enteraste hace poco. No. Bueno, ¿ustedes reciben presiones? No, porque está muy claro. Nosotros no podemos opinar en nombre de la institución. El único que puede dar una opinión institucional es el presidente. Nosotros sí tenemos la garantía de tener libertad intelectual. Pero, por ejemplo, vos ahora estás dando una entrevista, ¿no? Sí. En la cual tenés una posición clara en contra de esta modificación de la ley de glaciares. Sí. ¿Te puede generar algún costo dentro del CONICET a vos esto? Siempre. Bueno, por eso es lo que voy. ¿Hay presiones de distinto tipo? Por supuesto. A ver, a mí el hecho de tratar de trabajar para un buen inventario, me echaron del inventario. A los 4 meses me echaron. ¿Cuándo fue esto? En el año 2002. ¿12? Sí. Porque el inventario fue, de hecho, el inventario provincial fue coordinado entre la universidad y la provincia. Pero teníamos un decano que quería sacarle más plata a los glaciares, que se la sacó. Y yo siempre he estado en contra del sobreprecio y la sobrefacturación. El inventario provincial de glaciares costó 50 veces más de lo que debería costar. O sea, fue sobrepreciado por la propia Universidad Nacional de San Juan. Sacarle más plata significa que esa investigación cueste más de lo que correspondería. Bien, ¿qué ibas a decir? Bueno, que acá se habló tanto de Lázaro Báez con su sobreprecio, pero cuando yo denuncié el sobreprecio de los inventarios de glaciares, ningún fiscal tomó la posta. Porque esto también, la típica para Doña Rosa, ¿no? A mí me costó que me sacaran. Yo perdí todos mis proyectos. Bien. Sí, y así como te pasó a vos, seguramente le pasa a otro. Absolutamente. Te enfrentás al establishment, como le llaman. Ahora bien, me interesa esto, a ver, para Doña Rosa de nuevo. ¿Por qué es importante un inventario de glaciares? Porque es un documento legal, en donde antes vos pasabas por acá, un glaciar no importa, paso. Pero una vez que ya tenés un mapa, podés decir, este glaciar no lo puedes pisar. Tenés que pasar por el costado. Y un inventario infiero que nunca es definitivo. No, es algo, como todo mapa, sí. Es como llaman los gringos, un moving target,
objeto móvil. ¿Cuál es la situación? Dos o tres preguntas más y vamos terminando. ¿Cuál es la situación con respecto al agua en San Juan? Terrible, terrible, porque no se la mide correctamente, entonces ¿cómo vas a administrarla? Todavía se está usando el sistema de regla de alguien que baja al río, anota en un cuadernito dónde está el nivel, en vez de usar sistemas automáticos. Digo, acá la crisis hídrica, con independencia ya de la megaminería, ya es algo, no sé si natural, si es algo producido, ¿cómo la ves a eso? No, es una tendencia de todos los Andes de que la cantidad de agua precipitable es cada vez menor. El riesgo en última instancia es ese con los glaciares, ya es, digamos, echarle más leña al fuego. Y los glaciares se están yendo para atrás. O sea, hay tres grandes procesos en el mundo que están afectando las reservas hídricas. Uno, la progresiva contaminación, y la otro es el achicamiento de las reservas hídricas, y había otro que no me... y el tercero es el aumento del consumo. Entonces todos dicen que haya crecimiento. El crecimiento requiere agua. Todo tipo de crecimiento humano requiere agua, sin duda. Entonces aumenta el crecimiento, aumenta la polución y disminuye en las reservas. Lógicamente que en algún momento vamos a entrar en una gran crisis, en donde haya aumenta el consumo, baja la producción natural, en un momento vas a entrar en esa gran crisis. Chile ya entró, entonces ellos están buscando formas. De hecho, yo participé en varios proyectos en Chile, viendo alternativas de conseguir agua. De hecho, creo que tienen más desaladoras que cualquier otro país de Sudamérica, ¿no? Esa perspectiva que acabas de adelantar, ¿la ves en un corto, mediano plazo? ¿Cómo la ves? No, en un corto plazo. Yo creo que en una plazo. década tranquila podemos entrar en una gran crisis hídrica. Esa gran crisis hídrica, sí. ¿Sería solo para San Juan o para una gran parte de la Argentina? No, yo lo veo más que nada para Cuyo, toda esta zona. A nivel país, la zona más con más riesgo es Cuyo, digamos. Sí. ¿Y sí. alguna otra provincia más para...? No, porque con el calentamiento global ha aumentado, o sea, el calentamiento lo que hace es movilizar el agua. Pues si tenés más calor, más agua se evapora de los océanos, y nosotros vivimos en el hemisferio sur, que es el hemisferio oceánico. Entonces, lógicamente que eso motoriza todo el ciclo del agua y hay más precipitación. Vos lo sabés que la frontera agrícola se corrió casi 400 kilómetros en los últimos 30 años. O sea, en San Luis antes no podías plantar soja. No solo se planta ahora por las modificaciones genéticas, sino porque cae mucho más agua que antes. Todos nos quejamos de la laguna, la Picasa y todo eso, pero son lagunas que se han ido formando por este proceso de calentamiento global y más disponibilidad de agua en nuestra pampa húmeda. Mientras que para el sur, eso es al noreste de la diagonal árida. Al suroeste de la diagonal árida las cosas son diferentes. Entonces los bosques patagónicos están recibiendo menos agua, y toda la zona de la diagonal árida para el suroeste está recibiendo menos agua porque el sistema no está funcionando. ¿No puedes especificar esa zona en concreto? Sí, la diagonal árida más o menos entra desde Perú a Sudamérica, entra desde Perú, va más o menos por nuestra Puna y va por San Juan y qué sé yo, y después va girando hasta Patagonia y se mete al Océano Atlántico. Bueno, no tenía pensado hacerte esta pregunta porque nunca pensé que íbamos a terminar en esto, pero ahí vos de alguna manera estás señalando uno de los factores posibles de los incendios en Patagonia. Sí, hay cada vez menos agua, entonces hay más factibilidad de incendio, pero todos los incendios en Patagonia son hechos por el hombre. Sí, son intencionales. O alguien dijo, hay mecanismos naturales. No, en el hemisferio norte sí,
pero está comprobado históricamente que un incendio natural en los bosques patagónicos es casi imposible, porque se tiene que dar una tormenta eléctrica sin precipitación, que normalmente no ocurre. Bueno, en nuestro bosque. está el pino exótico, ¿no? El que traen, que también aparentemente es facilitador Se del fuego. incendia más fácil, sí. Esta sí es una última pregunta. En términos generales, ¿no? Los geólogos o los que están involucrados con la cuestión del estudio de los glaciares en el CONICET, ¿la mayoría tiene una postura parecida a la tuya, digo, con respecto a la ley? La verdad que no lo sé, lo que pasa es que yo cuando empecé a estudiar glaciares era el único en San Juan. Ah, bien. Entonces nadie estudiaba los glaciares en San Juan. De hecho, me tuve que formar un poco apoyado en la gente de Mendoza y básicamente aprender solo, porque Mendoza estaba un poco más dirigido por otras escuelas, la escuela alemana, en donde, bueno, hay unas cuestiones conceptuales, pero sí, yo diría que un poco me formé con el doctor Corte, que fue el formador del Yanigla, que ya se murió, ¿no? Entonces... Pero ahí, por ejemplo, en el Yanigla, la mayoría, ¿qué opinión sabes pueden llegar a tener con respecto a esta ley? Son los grandes beneficiados de la ley, porque los beneficia directamente, los nombra. A mí esa parte de la ley no me gusta, yo hubiera preferido que se hiciera una federación de institutos, no encargarle a un solo instituto, porque esa es la peor forma que tenés de que la visión sea única. Lo ideal, y te lo prueba los Estados Unidos, es tener distintos actores que opinen y sumen, y entre ellos se contrapesen, porque si vos tenés solo un instituto en donde todos están hablando lo mismo, y entonces vos tenés una anoxia, vos tendría que haber la ley promovido la creación de diferentes centros a lo largo de los Andes, tenemos 4.000 kilómetros de Andes, para que entre ellos se hablen, porque la realidad glaciológica de Santa Cruz no es la de Jujuy, ni es la de San Juan. Somos completamente diferentes en términos de los cuerpos de hielos que tenemos. Entonces, yo creo que ojalá que toda esta discusión permita entender que se requieren varios centros para la realización de este inventario, pero comandados por una institución. Estamos frente a una situación en donde todas estas modificaciones son por presiones económicas. No hay mucho misterio. Desafortunadamente es así, pero yo hace mucho que vengo opinando de que la ley podría ser mejorable. Pero estas modificaciones son para anular la potencia de la ley para proteger los glaciares. Muchas gracias. Gracias a vos.